El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo, bellamente en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos sintetiza de una forma muy profunda y hermosa lo que fue la vida de Cristo desde el descenso mismo de la Trinidad hasta el ascenso a la gloria del Padre con la Asunción, el cual, siendo de condición divina, de naturaleza divina, de sustancia divina, descendió, se hizo esclavo y vivió como uno de tantos, como uno de nosotros los hombres, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. La encarnación toma la naturaleza humana y comienza a vivir como uno de los hombres. Y por eso hoy el libro de la sabiduría nos está hablando en realidad de una persona, y esa persona es Cristo. El autor del libro de la sabiduría, por inspiración divina, porque seguramente era un hombre fiel a Dios a través de la oración, puede contemplar a través de la fe acontecimientos que todavía no se están viviendo en su momento, pero él sí los puede ver. Y esta descripción de la sabiduría es la descripción de Cristo en la eternidad antes de la encarnación. De hecho, los primeros cristianos, después de la resurrección del Señor y después de Pentecostés, volvieron a leer nuevamente el Antiguo Testamento y ya tuvieron una mirada muy diferente de cómo lo habían entendido ellos antes. Porque al vivir con Cristo en la tierra, comenzaron a ver cumplidas todas las escrituras en el Antiguo Testamento, en la persona de Cristo, del mismo libro del Génesis, cuando después del pecado de nuestros primeros padres, Dios hizo un anuncio esperanzador de que su mujer y su linaje pisarían la cabeza de la serpiente y que ella solamente le molestaría el calcañar, pero ella le pisaría la cabeza, su linaje vencería. Y Cristo es la promesa de ese triunfo, de ese vencimiento. Por eso a Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio. Es decir, en Cristo comienzan a darse cumplimiento todas las sagradas escrituras. Por ejemplo, hoy el libro de la sabiduría nos dice que ella es un reflejo de la luz eterna. Todo lo que Cristo comienza a hacer en esta tierra, lo hace por imitación y lo hace por referencia.
¿Qué es lo que hace Cristo? Lo que contempla desde toda la eternidad en el Padre. Cómo vive, cómo se somete a sus padres, a San José y a la Virgen, la forma tan radical que tiene de obedecer la voluntad del Padre cuando se pierde a la edad de 12 años, porque todo eso lo ve Él en la gloria eterna. Los milagros que hace, cómo tiene preferencia por los más necesitados, por los pobres, y la preferencia de Cristo no es por una pobreza material, es por una pobreza del corazón. Cuando Cristo, por ejemplo, mira a Leví era un hombre que tenía dinero, era un hombre acomodado, pero lo mira a los ojos y le ve una pobreza más grande, que es la pobreza del corazón. Porque de esa pobreza participan todos, los que tienen y no tienen. Cuando Cristo, por ejemplo, ve a Zaqueo subido en el sicomoro, le dice, baja, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿Qué ve Cristo en ese hombre? Ve un hombre pobre, pero pobre de corazón, de alma. Y por eso este hombre baja del árbol, lo invita a la casa y llega la salvación a Zaqueo. Es reflejo. Cristo, que es la sabiduría misma, es un reflejo de la luz eterna, porque así nos ve Dios Padre a nosotros. Dios no mira las apariencias, Dios no mira cómo estamos vestidos, Dios no mira si tenemos plata o no tenemos, Dios no mira si hacemos muchos sacrificios o muchos ritos, Dios mira el corazón de cada uno. Y allí se detiene Dios. Por eso a Samuel se lo advierte cuando se va a cumplir por mandato de Dios a ungir de entre los hijos de Jesé a uno de sus hijos como rey. Y Samuel se engaña, porque el primero que se presenta tiene la apariencia de ser un gran militar, de ser un gran político, de ser un hombre inteligente, de ser un hombre muy capaz para el gobierno, de ser un gran diplomático. Y el Señor le dice a Samuel, te equivocas, ese no es. Es que ustedes miran las apariencias y yo miro el corazón. Por eso Cristo dejaba tan sorprendidos a todo el mundo. Y sobre todo dejaba perturbados a los fariseos y a los grandes estudiosos de la ley, que tenían otra manera de mirar la realidad. La fe que ellos tenían les hacía mirar la realidad de una manera diferente a como la miraba Dios. Y por eso algunos de ellos no aceptaron al Señor, porque la forma de actuar de nuestro Señor no se ajustó a los criterios que ellos tenían. Y por eso a muchos hoy les está costando reconocer al Señor. Por eso a muchos nos cuesta reconocer al Señor, y nos lo advierte el Evangelio. El reino de Dios no va a llegar de manera aparatosa. Se está manifestando de una forma muy misteriosa. Y el tacto que estamos teniendo hoy los cristianos para reconocerlo nos está fallando. Nos está fallando porque nos estamos fijando más en las apariencias, en lo externo, en lo que Dios nunca se fija. Porque no nos estamos fijando en el espíritu, en el corazón mismo de la manifestación del reino de los cielos. Y por eso lo advierte el Señor, dirán, ¿está allí o está allá? Y hoy hay muchos predicadores, falsos profetas. Hoy dentro de la iglesia hay pastores que a lo mejor no estamos actuando como verdaderos pastores, sino como mercenarios, que lo único que hacemos es esperar una paga material, y estamos engañados nosotros mismos y engañando a la gente, diciéndole, miradlo está aquí, miradlo está allí. Y así hay predicadores hoy dentro de la iglesia, así hay falsos profetas diciéndole a la gente, está allí o está allí. Y dice el Señor que el reino ya está dentro de nosotros. La gente buscándolo afuera, muchos católicos buscándolo afuera, y el Señor está dentro de nosotros.
Somos templos suyos. Fuimos hechos templos del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Y la gente anda buscándolo allá afuera, en libros, en recetas, por ahí artificiosas, novedosas, curiosas. La gente lo anda buscando en recetas espirituales que van apareciendo en los medios de comunicación social, en YouTube, en Facebook, Twitter. Y cada vez el ser humano más afuera. San Pablo VI decía que el hombre se había salido a buscar a Dios por fuera y había perdido las llaves para entrar nuevamente a la morada en donde estaba Dios, que es nuestro corazón. La cantidad de gente hoy en la iglesia que está confundida, desorientada y se está perdiendo es muchísima. Ayer la palabra de Dios nos advertía de manera clara y contundente como de 10 leprosos que habían recibido la misma palabra de curación, la misma promesa de curación y habían recibido la misma manifestación del poder infinito de Dios en la curación de esa lepra, solo uno lo reconoció. Solo uno fue capaz de devolverse, darle la adoración, la gloria y la alabanza, y la mayoría se fue para otro lado. Pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia. Por eso a nosotros no nos puede asustar que mientras queramos seguir al Señor fielmente, dejándonos orientar por sus mandamientos, por su palabra, como también lo testimonia hoy el salmista en el Salmo 118, haya casi que una mayoría que se está yendo para otro lado, con una cantidad de prácticas aparentemente piadosas, aparentemente acordes con la voluntad de Dios, aparentemente virtuosas, aparentemente santas, aparentemente eclesiales, de amor a la iglesia. Digo aparentemente, porque no lo son. Y por eso el Señor hoy lo advierte en el Evangelio. Llegará un tiempo en que ustedes desearían disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Esta gente, ¿cómo está? Sin paz en su corazón, sin la alegría de la manifestación del reino de los cielos. Ese desasosiego de estar brincando aquí y allá, esa falta de paz en el espíritu, de estar sosegado el espíritu, esa turbación tan terrible, esas caídas que hoy están viviendo muchos tan repetitivamente en pecados que no son capaces de dejar, eso manifiesta esto que dice el Señor: no están disfrutando del reino de Dios en su corazón. Un cristiano que ya disfruta del reino de Dios en su corazón es un cristiano que es aporreado, lastimado, pero allá en el fondo de su corazón disfruta de una paz, de una fortaleza muy grande, así esté atropellado. Por eso San Pablo dice: nos tiran por todos lados, pero no nos destruyen. Estamos derribados, pero no estamos aplastados. Porque esa fuerza del reino de Dios opera en el interior del corazón. Hoy hay una cantidad de gente herida, resentida con la iglesia, resentida con los sacerdotes, resentida con el Papa, que solo respiran veneno, solo respiran palabras tóxicas contra los sacerdotes, contra la jerarquía, contra el Papa. Una cosa es que a nosotros nos duela el antitestimonio, y nos tiene que doler. El antitestimonio que hay en la jerarquía de la iglesia es muy doloroso, porque también le duele a Cristo, porque también le duele a la Virgen, porque también le duele al cielo. Pero otra cosa es que ese dolor se convierta en veneno tóxico. Eso ya no es de Dios. Si el dolor por el antitestimonio que vemos en tantos sacerdotes, en tantos religiosos, en tantas religiosas,
en tantos consagrados, en algunos obispos, incluso en algunos cardenales, que no podemos taparnos los ojos para decir que no está pasando nada, cuando eso es vergonzoso y doloroso. Ese dolor, si ese dolor se convierte en intercesión, en súplica, en reparación, en compasión y en amor por estos pobres sacerdotes, por los que hoy no estamos entregándonos fielmente al Señor, eso está bien y eso es del Espíritu. Pero en algunos católicos solo se respira veneno y odio, y eso solamente viene del demonio. Gente resentida y sobre todo laicos, que aprovechándose de esta situación, se imponen ellos mismos como criterio infalible que todo el mundo debe seguir. Esto ya lo advirtió el Papa Benedicto XVI en un libro que se llama Fe y Futuro. Algunos dentro de la Iglesia se imponen hoy como criterio infalible que todo el mundo tiene que seguir. ¿Qué significa eso? Que en ellos no hay error, que lo que ellos aconsejan, lo que ellos enseñan, lo que ellos predican es palabra de Dios. Mire, hay gente que está muy envenenada. Alguien me escribió, y digo esto con todo el amor para orar por esta persona, pobrecita, pobre alma. Me escribió y me dijo: Padre, deje de hablar mal de nuestro fundador. Así me escribió. Yo ni le quise responder porque yo dije, yo no sé ni siquiera de qué me está hablando. No sé de qué me está hablando. Pobre alma. Que en la iglesia hay realidades y han ocurrido realidades muy dolorosas. Y que la iglesia es consciente de fundadores de comunidades que han llevado una vida doble y han lastimado a la iglesia. Eso es cierto. El mismo Papa Benedicto XVI lo evidenció en un libro que se llama Luz del Mundo, cuando habló de nuestros hermanos, y esto nos sirve para orar mucho por ellos. Lo que pasó con nuestros hermanos legionarios y con su fundador. Y menos mal la iglesia, que es tan madre y tan buena, en vida le pidió que se retirara a un lugar a hacer penitencia y oración, y ellos con mucha humildad, porque lo hicieron con mucha humildad, reconocieron las faltas de su fundador, y menos mal él en vida se pudo retirar a orar y a hacer penitencia. Menos mal la iglesia no lo tiró a la perdición y a la condenación, sino que lo exhortó a la conversión. Pero hay gente muy enferma dentro de la iglesia, tóxica. Todos lo interpretan desde el veneno que tienen en su corazón. Todos lo interpretan desde la maldad que a ellos los habita. Yo ni siquiera vi eso, ni siquiera lo quise mirar, no volver, y seguía escribiendo ahí. Dije, no vale la pena mirar eso. Yo no puedo perder tiempo mirando palabras tóxicas, envenenadas. Tendré que orar porque hay realidades muy dolorosas en nuestra iglesia. Y cuando hablo de estas cosas lo hablo de modo genérico, porque han ocurrido y están ocurriendo en la iglesia. Yo no puedo difamar a nadie, y menos mal andando pronunciando nombres, no lo puedo hacer. El Papa Francisco varias veces habló también de esta situación y de varias situaciones que han pasado en la iglesia, porque es cierto, en la iglesia hay ciertas tendencias sectarias de grupos y movimientos espirituales que se van encarnando en el corazón de algunas pobres personas débiles, frágiles, ignorantes, llenas de soberbia. Y se van encarnando ese tipo de criterios y van corrompiendo a la gente y se van volviendo sectarios. Y dentro de ellos mismos van sembrando una tendencia sospechosa frente a la jerarquía, hablando mal de los sacerdotes, tirando la fama de los sacerdotes por el piso, destruyendo vidas de sacerdotes, de obispos. Una cosa es que nosotros evidenciemos el testimonio que hay, el antitestimonio que hay en la jerarquía para orar, para promover la reparación. Otra cosa, algunos que lo hacen
para imponerse en ellos mismos como criterio infalible de fe y arruinar la vida de las ovejas. A mí solo me mueve un deseo y es orar por los sacerdotes. Y es mover a la gente a orar por los sacerdotes, porque hay cosas muy dolorosas y hay vidas dobles dentro de la jerarquía y hay cosas que están lastimando el sacerdocio impecable de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra tarea es orar, reparar, suplicarle al Señor que tenga misericordia de nosotros, sus sacerdotes. Pero hay gente muy tóxica y esa gente se enferma y yo estoy convencido de que esas personas en su corazón no experimentan la paz del Señor, porque si experimentaran la presencia de Cristo en sus corazones, miren lo que dice el libro de la sabiduría. Dice, la sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar. Y cuando el corazón se envenena, quiere decir que ahí ya no está operando la fuerza de esa sabiduría divina. Ella sola lo puede todo. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol. Miren, nuestra iglesia está viviendo hoy una situación muy dolorosa. Cada vez vemos más el riflete entre cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Lo de Akita es real. Akita, Japón, una manifestación aprobada por la iglesia, porque esta es aprobada por la iglesia, lo advirtió. Yo no sé cuántos años hace de esa aparición, creo que hace algunos 40, 50 años, no recuerdo. Me perdonan la exactitud de tiempo, que eso no es esencial. Lo esencial es el mensaje. Dijo la Virgen que iba a venir un castigo muy fuerte, más fuerte que el diluvio. Y que iba a llegar un momento en la iglesia en que se iba a dar una confrontación de sacerdotes contra sacerdotes. No es que la Virgen esté destinando eso, o el cielo quiera eso, Dios no lo ha querido, pero por la maldad que se ha incubado en nuestro corazón, eso está pasando. Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Evidente. Bueno, yo hablo con tanta libertad de esto porque este fue un mensaje aprobado por la iglesia, revisado por la iglesia, y dijo, no afecta para nada la revelación definitiva, al contrario, ayuda a comprenderla. Y dice la Virgen, los sacerdotes que promuevan la devoción a mi corazón, a mí, serán perseguidos por sus mismos hermanos sacerdotes. Hoy la persecución dentro de la iglesia ya se está realizando poco a poco, dentro, no fuera. Y es como si dentro de la iglesia tuviéramos 3 iglesias. Dentro de la misma iglesia hay 3 grupos. 2 fundamentados en la rebeldía, en la soberbia, y otro que intenta luchar por ser fiel a la palabra de Dios, como dice el Salmo hoy, el Salmo 118, acogiendo la palabra del Señor porque ella es eterna, porque la palabra del Señor es la única que da estabilidad, porque ella es la única fiel. 3 grupos. Unos que se les dio untados de veneno y de odio por despreciar el concilio, el catecismo, y solo están enseñando una doctrina preconciliar. Para ellos no hay concilio. Esto va muy mal. Y esa tendencia a volver a lo preconciliar todo, y un rechazo total del mismo concilio. Y aunque digan que aceptan a Benedicto XVI, no lo aceptan, porque Benedicto XVI rechazó estas tendencias. Otra tendencia, que es una tendencia más posconciliar, el otro extremo, ¿sí?
Y es a decir que la iglesia debe aceptar de todo adentro. Debe aceptar los matrimonios homosexuales, debe aceptar una moral menos exigente, más relajada, que no diga, por ejemplo, que la pornografía es un desorden, un pecado, que no diga que la masturbación es un pecado, que no diga que las prácticas homosexuales son pecado. Y seguramente, pienso yo, no es que eso es una hipótesis, sí, que quienes promueven este tipo de cosas tendrán luchas muy fuertes, a lo mejor perdidas, con este tipo de desórdenes. Porque quien ha probado el poder de la sabiduría divina que triunfa sobre estos desórdenes, no promueve esto. Uno se da cuenta que a veces dentro de la misma jerarquía, el rechazo del celibato sacerdotal es de pobres personas que en el fondo han perdido la batalla con la tentación de la lujuria. Y por eso, para tranquilizar la conciencia, es mejor ir quitando estas disciplinas. ¿Por qué se pierden esas batallas? Porque no somos amigos de la sabiduría. Porque no amamos al Señor, porque no le pedimos ayuda a Él, porque no lo buscamos en la oración. Porque el Señor capacita para todo. La sabiduría tiene un poder infinito, que es Cristo. Y por eso tanta confusión, esos dos extremos en la iglesia. Y unos dicen que la iglesia debe ser así, y lo otro es una iglesia para reconciliar. Y en el centro hay un pequeño, pero pequeñísimo, así como se manifiesta el reino de Dios, no es notorio para nada, los que quieren ser fieles, siguiendo la tradición viva de la iglesia, el magisterio auténtico de la iglesia, siguiendo el catecismo de la iglesia católica, la palabra de Dios, la fidelidad a la misma y sobre todo teniendo como centro de su vida la Eucaristía y la adoración eucarística. Y por eso el Señor advierte hoy en el Evangelio, llegará un tiempo el que algunos desearán disfrutar siquiera un solo día la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Esta gente que tiene ya esas tendencias en su corazón van a misa y la misa no les sabe a nada, a nada, a nada. Desearían disfrutar la realidad de la presencia del Señor, pero ni la sienten. Porque cuando a uno el corazón se le envenena, ese corazón hasta que no saque ese veneno, no está capacitado para experimentar la bondad y el amor infinito de Dios. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de llenarnos de basura. Porque esa basura que hay en las redes sociales hoy, y hablo de basura que tiene apariencia de piedad, de espiritual, lo único que hace es inyectar una caparazón para que la gente no experimente la presencia del reino de los cielos, la presencia del Señor. Y por eso hay gente que así, que va al Santísimo, Padre, no me entra, yo lo único que hago es dormirme, no me entra nada. ¿Cómo te va a entrar? Si te inyectaron todo eso que le metiste a tu corazón a través de tus oídos, de tu imaginación y de tu mente, te inyectó una imposibilidad para experimentar al Señor. Es como el que se detiene hoy y absolutiza el campo económico de las finanzas. Va al Santísimo, ¿y a qué le vas a ver la presencia del Santísimo? A nada. Va a la Eucaristía, ¿a qué le vas a ver? Tiene tan embotado el corazón en esas cosas que no le entra el Señor. Entonces les dirán, ¿está aquí o está allá? Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su vida. Miren, la gente pobrecita, la gente es corriendo para un lado, para el otro, donde les digan que hay un instrumento, para allá salen corriendo, vea, y hasta resultan metidas con brujos, con brujas, disfrazados de santos y virtuosos, que porque rezan, que porque tienen rosarios, que porque van a misa, y tienen una revoltura de prácticas exotéricas,
y revuelven prácticas demoníacas con prácticas cristianas. Eso está pasando hoy. Padre, es que me dijo todo. Claro, si tiene un demonio adivino, ¿cómo no te va a decir todo? El demonio también tiene capacidad de eso. Padre, es que me sanó de esta enfermedad. El diablo también tiene capacidad de sanar. Padre, es que me dijo que me iba a ocurrir esto y me ocurrió. Claro, el demonio también tiene capacidad de predecir, y más alta de la que nosotros nos imaginamos. Padre, pero vea, estaban orando por esta persona y se manifestó un espíritu. Claro, al demonio le encanta hacer protagonismo. Y él puede decirle a un demonio que tiene poseída a otra persona que se rebote para engañar a la gente. Pero al fin de cuentas la gente no termina liberada, no termina con el reino de Dios en su corazón, no termina experimentando la paz del Señor. Y los criterios que la gente tiene hoy para reconocer a Cristo no son los que nos está ofreciendo el libro de la sabiduría, no son los criterios que nos está ofreciendo el Salmo 118, no son los criterios que nos está ofreciendo el Evangelio. La gente está muy mal, muy mal. A veces uno llega a ambientes donde dice, Dios mío, contaminados hasta donde ya no más. ¿Qué habrá recibido esta pobre gente? ¿Qué estarán escuchando? Eso se nota espiritualmente. Eso se nota. La gente es con una cantidad de cargas espirituales que ya los tienen gachos, casi que postrados, por estar exponiendo el alma. En estos tiempos uno tiene que estar exponiendo por ahí a que le impongan manos, a que le digan cosas. Si necesitan que le digan cosas, vaya al Santísimo, que el Señor que lo conoce y la conoce, le va a decir todito. Y ese dice la verdad, no miente. Si usted necesita que le impongan manos, vaya a buscar al sacerdote en la confesión, que él es alter Christus. Padre, pero es que ese padre es, no importa, usted vaya detrás de Cristo, que Cristo está en él. No vaya a dudar. Así el sacerdote tenga errores, tenga pecados, vaya que en él está operando la gracia de Cristo. Yo le digo mucho a la gente que uno tiene que buscar mientras pueda lo mejor. Ir a las celebraciones eucarísticas donde mejor porque eso deteriora la fe. Pero si va llegando un momento en que ya no nos queda otra alternativa, tenemos que hacer con la mujer cananea, pegarnos de las migajas que caen de la mesa del amo y aprovechar esas migajas. Mientras podamos, busquemos buenas celebraciones litúrgicas, porque es verdad, a nosotros mismos los sacerdotes nos ha permeado esta desacralización. Miren, yo no sé cómo hay sacerdotes que hacen celebraciones eucarísticas de 15 y 20 minutos con las oraciones secretas que trae para nosotros la misma celebración, con los signos y posturas que nos exige el mismo misal a la hora de celebrar la Eucaristía, con los silencios que nos pide en las oraciones. Yo no sé cómo se pueden celebrar misas de 15, 20, 25 minutos. No sé. O ese padre se come una cantidad de oraciones y quién sabe qué está haciendo, porque para la gente ya se volvió fundamental solo la consagración. Padre, pero las palabras consagratorias las dice bien. ¿Y lo demás de la liturgia qué? Y hay obispos que permiten eso y no se les da nada. Eso. Y están matando al pueblo de hambre. Lo están matando de hambre, de lo que verdaderamente necesitan las almas, al Señor. Es que la liturgia no es ni del Papa, ni de ningún cardenal, ni de ningún obispo, ni de ningún sacerdote, ni de ningún liturgista. La liturgia es de Cristo, es de la Iglesia. Gracias a Dios nosotros no tenemos que tomar como criterio lo que nos diga un doctorado en liturgia. Gracias a Dios, son ayudas, pero Él no es el criterio absoluto. Está la Sacrosanctum Concilium. Gracias a Dios tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica
para saber cómo debemos vivir la Eucaristía, porque si no, una vez yo le escuché esto a un compañero en el seminario, porque yo me confundí, porque los encargados de liturgia, cambiaba la liturgia como cambiaban los encargados de la liturgia. Entonces un encargado decía que se debía celebrar así, otro así, y me dijo, vea, Omita, no se preocupe que eso, liturgistas hay, ¿cuántas liturgias hay? ¿Cuántos liturgistas hay? Y yo dije, bueno, entonces yo no puedo entrar en esa confusión, tengo que buscar un punto medio, ¿cuál es? Y dije, sencillo, me voy a pegar del magisterio de la iglesia. Entonces, para poder celebrar bien, voy a ir a la Organización General del Misal Romano, aparecen todas las introducciones de los misales. Y si ustedes católicos quieren conocer bien la liturgia, vayan. Esa es la prescripción universal de la iglesia. Nadie se la puede saltar, ningún obispo, nadie. Y el único que puede cambiarla es el Papa y bajo unas condiciones específicas. Para eso está la Congregación del Culto Divino, que es la que regula todo esto. Pero se imagina donde nosotros estuviéramos sometidos al capricho de unos obispos o de unos liturgistas, nos vuelven nada. Y la gente cada vez más confundida sin saber para dónde va a coger. Gracias a Dios las conferencias episcopales dan instrucciones sobre esto, como yo lo he repetido más de una vez en estas homilías con el tema de la recepción eucarística. ¿Por qué? Porque la iglesia cuida de que la liturgia y de que las cosas de la tradición queden a capricho de unos cuantos, porque hay gente muy caprichosa, muy soberbia. La soberbia nos invade, la soberbia quiere tomar posesión en nosotros y quiere manejarnos a toda hora. Por eso nosotros tenemos como punto de criterio a nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta en la iglesia. Vedlo aquí, vedlo allá. Y la gente sale corriendo, unos les dicen que está aquí, otros les dicen que está allá, y la división en la iglesia cada vez más fuerte, porque a mí me dijeron que estaba aquí, a mí me dijeron que estaba allá, y los conflictos entre las mismas familias. Y lo que está pasando hoy, laicos perdidos y perdiendo a la gente. Claro, como lo siguen estrepitosamente, aparatosamente, la gente se fía de eso. Padre, los frutos. Ojo que los frutos tienen que ser frutos parecidos a los frutos del Evangelio. Si esos frutos no se parecen a los del Evangelio, esos son del otro árbol. Del árbol que no se puede comer. Y acuérdense que ese árbol en el paraíso era muy agradable a la vista y muy apetecible a los sentidos. De repente lo que la gente cree que hoy es santo no es tan santo. Uno cómo se da cuenta que es santo cuando se parece al fruto bendito que la Virgen llevó en su seno, cuando se parece a Jesús. Y la forma que nosotros tenemos de conocer a Jesús es el Evangelio y la Eucaristía. Todo hay que medirlo así. El termómetro para medir las espiritualidades hoy, uno se da cuenta dónde están los falsos profetas en relación con la Eucaristía. Eso es muy fácil darse cuenta. Uno se da cuenta dónde está la gente que falsea, los mercenarios disfrazados de pastor hoy. Uno se da cuenta en relación con la palabra de Dios, con la tradición viva de la iglesia y con el magisterio auténtico de la iglesia. Uno no tiene que andar como un cazador de brujas buscando dónde están las brujas, ¿sí? Y dónde están los masones, y dónde están los falsos profetas, y dónde están los discípulos del anticristo, porque eso solitos se van exponiendo con la forma en que hablan, lo que enseñan, lo que transmiten, la forma en que actúan. Cuando uno va conociendo la palabra del Señor y va conociendo la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia, sobre todo el catecismo, uno dice, ¿por qué predican cosas diferentes al catecismo? Eso sí, las enseñan bien bonitas. Eso sí, usted los escucha, eso es una belleza. Y uno dice, ¿pero por qué están diciendo cosas diferentes al catecismo? Y la gente que no conoce el catecismo, ¿qué le va a pasar? Se los van a atrapar. Porque ¿cómo discierne uno?
¿Cómo discierne uno? Yo a veces estoy en ambientes y veo cosas y digo, esto no está. Me vengo para el Santísimo, voy y reviso el catecismo. Esto no es. Esto no es. Y la persona, ay, padre, y así como con eso, ay. Por eso uno no debe comer de apariencia, ¿sí? Dice Isaías que cuando venga el Mesías no juzgará por apariencias. Nosotros no podemos jugar, ay, que vienen así con las manitos, ay, no, eso hay que verificarlo bien con el fruto bendito del vientre de la Virgen, del árbol, de la vida. Eso hay que verificarlo a ver si se parece a ese fruto o no, porque esos frutos parecen bonitos y así como, y después resulta que están llenos de gusanos y de corrupción por dentro, y resulta comiéndose una podredumbre que lo indigesta a uno. Ninguno de nosotros está obligado, ¿sí? Ni está presionado por Dios a tener que decir sí o no inmediatamente. No, nosotros tenemos el derecho de discernir. Es un deber. Además, porque si no faltaríamos contra el 8º mandamiento. En la búsqueda de la verdad nosotros tenemos que ser discretos. Que con ustedes, con nosotros los sacerdotes, ay, es que el padre anda con sotana Clériman, el padre Omar anda con un hábito muy bonito, blanco y azul y impecable. Eso hay que verificarlo con la palabra de Dios. Hay que verificarlo con el magisterio auténtico de la iglesia. Miren, a mí ya me ha pasado, estas son lecciones que uno aprende. Para mí este tema del mal menor ha sido toda una escuela en donde el Señor me ha enseñado. No ha habido una persona de tantas que han venido a contradecir que traiga el magisterio de la iglesia. Ni una. Lo máximo que hizo alguien fue mandarme una cosa cortada del Papa León XIII. Y llamé a esa persona y le dije, ¿por qué no me mandas? No, es que yo no he leído el documento, léalo usted. Le dije, ¿para qué me mandas eso? Es gente ignorante, que solo se dejan llevar del instinto, de la pasión. Ni siquiera piensan. No utilizan la facultad de la razón. A mí ya me han abordado de varios frentes con el tema del mal menor, por denuncias, tantas cosas que hay en torno a esto, porque hay una presión interesada de algunos dentro de la iglesia, no fuera de ella, con unas deshonestidades, con unas mentiras, que uno dice, ni vale la pena prestarles atención, ni vale la pena. Aquí están todos los documentos del magisterio de la iglesia, léelos, y dime a ver en cuál de pronto yo estoy diciendo algún error para corregirlo, porque estoy dispuesto a hacerlo. En más de un año no ha venido una persona que me haya traído, sí han venido a criticar, a decir una cantidad de cosas, pero no es a mí. Cada que lo hacen, se lo hacen a la iglesia, no es a mí. Es que no es a mí, no es al padre Omar, es a la iglesia, es al corazón de Cristo. Y la gente dice, ¿por qué es que el padre Omar está herido? No, yo no, a mí me duele lo que se le está haciendo a la iglesia, lo que se le está haciendo al Señor, lo que se le está haciendo a la verdad y el daño que se están haciendo estas pobres personas y se lo están haciendo a los demás, además porque siguen envolviendo a la gente en el error. A mí me da mucho pesar, me da mucha compasión y no hay día que yo no ore por ellos. ¿Cómo no me voy a conmover a compasión de ver tanta ceguera, tanta obstinación, tanta soberbia, tanta manipulación del nombre del Señor, tanta manipulación de nuestra Santa Madre Iglesia Católica? Y son muchos, no crean que son pocos, son muchos, son muchos. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la ley del Señor, a su sabiduría que es Cristo, y Cristo está en la Eucaristía, y el Señor lo advierte, dirán, ¿está aquí o está allá? Y así predican estas personas. No, es que esto es lo correcto, ¿sí? Porque son el criterio, recuérdenlo bien, ellos se ponen como criterio infalible. ¿Qué quiere decir eso?
Ustedes deben obedecer, les van a decir siempre, van a utilizar la obediencia para manipularlos. Sean obedientes, porque todo el que defienda hoy la verdad del Evangelio es un rebelde, es un cismático, ¿sí? Es un instrumento del diablo que está dividiendo. Si usted se aferra a ser fiel a los mandamientos de Dios hoy, usted está dividiendo, ¿sí? Y usted tiene un espíritu de división, y usted es un desobediente, y usted es un cismático, usted es un rebelde, y por eso hoy están sacrificando la cabeza de algunos sacerdotes, de algunos pastores, porque se han afincado en la verdad de la tradición. Pero eso es un honor, una bendición muy grande. Entonces nosotros no podemos dejarnos engañar, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor, no vayan corriendo, no hagan caso, no presten atención. Miren, a mí cuando me escriben esas cosas y veo el primer, digo, ya, no pierdo mi tiempo. Yo tengo, el tiempo que Dios me dio es muy valioso, como para ponerme a hacer esas cosas. Me voy a meditar la palabra de Dios, a leer el catecismo que me encanta, me apasiona, ¿sí? El tiempo hay que aprovecharlo muy bien. No, ni siquiera te pongas a escuchar esas cosas, ¿para qué? Es pérdida de tiempo, y después te van a pedir cuentas de ese tiempo que ociosamente gastaste escuchando lo que no debías escuchar. No vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del hombre en su día. Primero a nuestro corazón. Mire, Cristo no necesita todo ese argumento. ¿Saben cómo viene Cristo a nuestro corazón? Nos arrodillamos, le decimos, Señor, te necesito, y como el fulgor de un relámpago llega la paz. Cuando uno está orando, llega. Cuando uno ahí medita la palabra de Dios o medita el catecismo y uno ve estas maravillas de la iglesia, llega como el fulgor de un relámpago la paz al corazón, que le dice a uno, por ahí es, y llega la alegría, la esperanza y la confianza. Y el día final de la venida del Señor también va a ser así. Mire, ¿cuánto lleva la gente esperando los 3 días de oscuridad? Y ahora eso se puso más de moda, ¿sí? Y pobrecitos dejaron de hacer cosas por esperar los 3 días de oscuridad. ¿Cuánto lleva la gente esperando que va a venir el signo y mirando? Y por ponerse a mirar a ver dónde sale el signo, dejaron de mirar el gran signo que es la Eucaristía. Así viene el Señor, todos los días viene al altar del sacrificio, todos los días está presente en el sagrario. Y nos vamos dejando envolver, ¿sí? Nos vamos dejando envolver. A mí la gente me trae muchos libros para que lea, y yo siempre voy y los coloco en un lugar, y yo me pongo a orarle a Jesús y a la Virgen. Bueno, madrecita, el día que tú quieras que yo lea algo, tú me lo pones en el corazón, y si no me lo pones, no leo, ¿sí? Por ahí me entregaron un día un libro, ya no me acuerdo bien cómo se llama, era algo así como de la iluminación de conciencia, algo. Nunca sentí en mi corazón ni sentido que lo debo leer. Porque ahí tenemos cosas más profundas que es la palabra del Señor. Tenemos cosas tan profundas hoy como el catecismo de la Iglesia Católica. Miren, trae de todo el catecismo. La gente yendo a las universidades a estudiar teología, y el catecismo trae todos los tratados de teología moral, dogmática, espiritual, sacramental, litúrgica, antropológica. Y la gente yendo a universidades cuando la iglesia nos entrega así, todo. Dirán que está aquí, dirán que está allá, no vayan corriendo, no pierdan el tiempo, no perdamos el tiempo. Oremos. Benedicto XVI, un grande, que nos dijo que toda esta perdición que estaba enseñando el anticristo solamente se podía detener con la oración de toda una diócesis y de toda la iglesia. Eso fue lo que nos recomendó y lo hizo él. ¿A qué se fue 10 años a orar? Fue consecuente con lo que nos dijo, pero nosotros estamos tan ciegos que no queremos creer. El Papa Francisco decía precisamente unos días antes de que muriera Benedicto XVI que él estaba seguro
que el Papa Benedicto XVI estaba sosteniendo a la iglesia. ¿Y cómo? Orando. ¿Cómo sostenemos nosotros a la iglesia en estos tiempos? Con fidelidad y oración. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres. Miren, esas fábulas que hoy muestran, puro popularismo. Mire cómo está creciendo la evangelización, mire el cristianismo. Pero aquí dice que tiene que ser rechazado. ¿Quién sabe todas estas gentes a qué Cristo estarán aceptando? Tal vez no es el verdadero. Porque al verdadero dice que antes va a ser rechazado. La iglesia va a quedar reducida, la verdadera, porque vuelvo y les digo, dentro de la iglesia ya hay como 3 frentes. Pero la verdadera va a quedar reducida a una mínima expresión. Ayer nos lo presentó la palabra de Dios. Esto lo trae Benedicto XVI. Lo dijo varias veces. Que la iglesia iba a quedar reducida a una mínima expresión. La iglesia de este siglo XXI. Ayer lo decía la palabra del Señor con los 10 leprosos. De 10 que recibieron lo mismo, solo uno fue y se postró delante de él. Y por eso el Señor le dice al final una expresión bellísima que no a todos se las dice: tu fe te ha salvado. Que ojalá nosotros podamos escuchar eso del Señor, de la sabiduría infinita. Tu fe te ha salvado, porque lo más grande que podemos alcanzar es la salvación y es lo que verdaderamente necesitamos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.